Tonight we're continuing in our exposé of the book of Revelation. Esta noche estamos continuando en nuestra explicación del libro de Apocalipsis. And we're going to deal with the trumpets tonight. Y esta noche vamos a hablar sobre las trompetas. This is probably one of the more complicated portions of the book of Revelation. Posiblemente esta es una de las partes más complicadas del libro de Apocalipsis. But that doesn't mean that we shouldn't venture into this portion of the book. Pero esto significa que, no significa que no tendríamos que estudiar esta parte del libro. In our last lecture we dealt with the seals of Revelation. En nuestra última conferencia hablamos sobre los sellos en el libro de Apocalipsis. And tonight we're going to continue with the following chapters. Y esta noche vamos a seguir con los capítulos que siguen a los capítulos de los sellos. Now in the book of Revelation we have a numbering of groups of people. En el libro de Apocalipsis se numeran grupos de personas. So in Revelation 7 and 9, En Apocalipsis 7 y 9 there's also a binding and a loosing, se habla también de atar y de deshacer, and there are 4 angels involved. y también hay 4 ángeles, In both sections, peoples are being numbered, y también en las dos secciones de Apocalipsis 7 y 9 se está contando, numerando a personas, but there's a contrast. pero hay un contraste. In Revelation chapter 7, the people of God, En Apocalipsis 7 se está hablando del pueblo de Dios, and in Revelation 9, their demonic counterparts. y en el capítulo 9 se está hablando de los que están en contra de Dios. And in both the words are heard, I heard the number. Y en los dos capítulos se cita la frase, escuché el número. Ikusa ton arithmon. Bueno, en griego, ekusa ton arithmon. So there are 2 groups of people on this planet that will be numbered. Así que hay dos grupos de personas en este planeta que serán contados, Some for salvation algunos para la salvación and some for damnation. y algunos para ser perdidos. Well, which group would we like to be in? ¿Y de qué grupo nos gustaría pertenecer? So let's go to book Revelation chapter 7. Así que empecemos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 7. And remember that we last time talked about this portion and said that it was parenthetical, it was pushed in. Así que se acordarán que la última vez hablamos de esta porción y dijimos que era una porción entre paréntesis, Because it asks the question, who shall be able to stand? porque de hecho hace la pregunta de quién podrá sostenerse en pie. And that's an important question. Y esta es una pregunta importante. And I think every one of us would like to know the answer, what does it take to remain standing? Y cada uno de nosotros quisiera saber la respuesta de qué va a tener que tener uno para quedarse en pie. So we won't slip away and become numbered with the transgressors. Para que en vez de, para evitar de ser numerados o contados con los transgresores. But it gives the answer. Pero aquí el capítulo 7 nos da la It respuesta. says, those that are sealed will stand. Dice que los que se quedarán, sostendrán en pie son los que están sellados. Now this numbering of God's people Ahora este contar del pueblo de Dios must take place before the close of probation. tiene que tomar lugar antes del fin del tiempo de gracia. Because you can still choose to make the decision. Porque uno aún puede escoger tomar una decisión. And so it takes place prior to the opening of the 7th seal, which is the coming of Christ and the end of the world. Así que tiene que tomar lugar antes de la apertura del séptimo sello que implica la venida de Jesucristo a la tierra. So there will be a numbering. Así que habrá un momento cuando las personas se van a contar. In Revelation 8 verse 1, En Apocalipsis 8, versículo 1, we had that sentence, and when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. leímos esa frase que dijo que cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Now we dealt with that all in the last lecture. Ahora hablamos de todo esto en la última conferencia. But let's look at this parenthetical section as to who shall be able to stand. Pero ahora miremos a esta sección, este texto, el capítulo 7, que es entre paréntesis, de quién podrá permanecer y sostenerse en pie. You see, Revelation chapter 7 verse 1 starts with, and after these things I saw, Así que el capítulo 7 de Apocalipsis empieza con la frase, después de esto vi, and we've just been through 6 seals, y ahora acabamos de hablar, bueno, los capítulos anteriores hablaban de los 6 sellos, and so some people believe that the trumpets
Así que algunas personas creen que las trompetas will be events that take place right at the end of time. opinan que las trompetas van a ser, hablan de acontecimientos que van a ocurrir justo antes de la fin de los tiempos. And I guess you could see it like that. Y bueno, me imagino que una persona lo podría ver de esa manera. But when you understand that this chapter 7 is a parenthetical portion of the book, Pero cuando uno entiende que este capítulo 7, el tema del capítulo 7 es parentético, digamos, to give hope to God's people by answering who shall be able to stand, para dar esperanza al pueblo de Dios y para responder a la pregunta de quién podrá sostenerse en pie, before that seventh seal comes, antes de que llegue, se abra el séptimo sello, and then it doesn't have to be read that the trumpets will be all events at the end of time. así que no es necesario que las trompetas sean acontecimientos que ocurren al final de los tiempos. And they can also follow the same sequence as the rest of the prophecies in the book of Revelation. Así que las trompetas también pueden seguir la misma secuencia que siguieron las iglesias y los sellos en el libro de Apocalipsis. And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, Así que regresemos al capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, holding the 4 winds of the earth, deteniendo los 4 vientos de la tierra, so that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. So the angels are still holding back the winds of strife on this planet. Así que los ángeles se encuentran en una posición donde aún están reteniendo los vientos del conflicto en el planeta. And the earth, of course, is the planet. Y claramente la tierra representa el planeta Tierra, The sea is the nations. los mares son las naciones, And a tree is an individual. y un árbol representa un individuo. Many, many examples in the Bible where the individual is equated with a tree. Hay muchos, muchos ejemplos en la Biblia donde se compara un árbol a una persona. One that comes to mind is Nebuchadnezzar. He was equated with a tree that was cut down. Un ejemplo que me acabo de acordar es en el rey Nabucodonosor, que fue comparado a un árbol que después fue cortado. So these 4 angels are holding back the winds of strife until God's people are sealed. Así que estos ángeles están reteniendo los vientos del conflicto hasta que el pueblo de Dios esté sellado. And I saw another angel ascending from the east having the seal of the living God. Y dice el versículo 2, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Y él clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, saying, hurt not the earth, diciendo, no hagáis daño a la tierra, neither the sea, ni al mar, nor the trees, ni a los árboles, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. So is it the angels that harm the world? Así que son estos ángeles los que dañan al mundo, Or are they just going to let go o simplemente soltarán a estos vientos and then the demonic powers cause the chaos on the y planet? después serán las fuerzas demoníacas que causarán el caos en el planeta. I think they're just going to let go. Yo pienso que simplemente dejarán ir, soltarán. Right now, everyone is still being shielded and protected from these demonic forces that will rent the earth in the last days. Hasta la fecha cada uno de nosotros viene protegido de estas fuerzas demoníacas que al final de los tiempos van a crear un caos total en este planeta. And so this is a grace that God is giving us. Así que este es un periodo de gracia que Dios nos está dando. Now, where does the sealing take place? Ahora, ¿dónde toma lugar sellar el pueblo? In the forehead. Bueno, es en la frente que van a ser sellados. Now, what sits there in the forehead? Ahora, ¿qué hay aquí en la frente que representa? It doesn't say on their foreheads, it says in their foreheads. Ahora, no dice exactamente sobre su frente, dice en su frente. That's the seat of your cognitive function. Así que esa es la sede de las funciones cognitivas. That's where you make a decision. Es donde una persona toma una decisión. So salvation is also a decision that we have to take. Así que la salvación es también una decisión que tenemos que tomar. Many people believe that if you have an emotion, then you have everything. Muchos creen que si uno tiene una emoción, lo ha logrado todo. But the Bible says we have to make a decision. Pero la Biblia dice que tenemos que tomar una decisión.
All right, I'd like to know what that decision is all about, wouldn't you? Bueno, a mí me gustaría saber de qué se trata esa decisión. ¿Y a ustedes? And then he heard the number of them which were sealed. Y oí el número de los sellados. Question, Pregunta, did he see them ¿los vio? at this point? Did he see En them? este momento, ¿los vio? No, he just heard a No, number. simplemente escuchó el número. And how much was that number? ¿Y cuán grande era ese número? And there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Y bueno, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. All the tribes. De todas las tribus. Now, is this number literal or is this number a figurative number? Ahora, ¿es este un número literal o un número figurativo, simbólico? Are there only going to be saved 12,000 from each tribe of literal Israel? ¿Es que serán salvos simplemente 12,000 de cada tribu del Israel literal? Where would that leave us? ¿Y a dónde nos dejaría a nosotros? You know, it's strange. We have all these religious movements in the world that want to claim to be part of literal Israel these days. Y es extraño que hay todos esos movimientos religiosos en el mundo que alegan de querer ser parte del Israel literal. But the Bible says that if you are in Christ, Pero la Biblia dice que si uno es en Cristo, then you are Abraham's seed uno es parte de la simiente de Abraham and heirs according to the promise. y heredero según la promesa. So in other words, this must represent the entire Israel of God throughout all the ages. Así que este texto tiene que estar hablando del entero Israel de Dios a través de todas las edades. Why was Jacob's name changed to Israel? ¿Por qué se cambió el nombre de Jacob a Israel? What does it mean? ¿Qué significa? It means to have wrestled with God and have overcome. Significa de una persona que ha luchado con Dios y venció. Jacob said, I will not let you go lest you bless. Jacob dijo, yo no te dejaré ir, hablando con Dios, a no ser que me bendigas. Every single one of us has an hour of trial. Y cada uno de nosotros pasa por un momento de dificultad. But do we let go of Christ and go our way, or do we cling and say, I will not let you go lest you bless me? Pero soltamos a Cristo y vamos por nuestro camino, o simplemente nos aferramos a Él y decimos, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. So is it a literal number or is it a figurative Así que number? estamos hablando de un número literal o de un número simbólico. So let's first ask another question. What does it mean to be sealed? Bueno, preguntemos, primero de responder a esta pregunta, preguntemos otra pregunta. ¿Qué significa ser sellados? Well, let's look at a few Bible texts. 2 Timothy 2:19. Bueno, miremos algunos textos bíblicos. 2 de Timoteo 2:19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. The Lord knows them that are his, Conoce el Señor a los que son suyos. and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. If I name the name of Christ, if I say I am a Christian, Así que si yo nombro el nombre de Cristo, es decir, si yo digo que soy un cristiano, and I do not separate myself from iniquity, y yo no me aparto de la iniquidad, then I will not be sealed. no voy a ser sellado. Is that what the text says? ¿Es lo que el texto dice? I think so. Yo creo que sí. So what is this iniquity? Bueno, ¿y qué es esta iniquidad? It's injustice, says the concordance, Bueno, la concordancia aquí nos dice que es injusticia, but it's also a violation of the law. pero es también una acción que viola a la ley. So I have to be in harmony with the law of God. Así que me tengo que encontrar en armonía con la ley de Dios. If you love me, keep my commandments. Si vosotros me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice He who says Jesús. he loves me and keeps not my commandments is a liar, and the truth is not in him. Y Juan nos dice que el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. In Ephesians chapter 4, we get a little bit more information. En Efesios el capítulo 4 tenemos más información It says, Be ye angry and sin not. y dice que iraos, pero no pecáis, Let not the sun go down upon your wrath. y no permitan que el sol baje cuando ustedes están en enojo. You know, to be angry is an emotion that we cannot always control. Estar enojados es una emoción que no necesariamente podemos siempre controlar. It's what you do with that anger. Es lo que uno hace con esa rabia, con ese enojo. Are you going to dwell on it?
¿Es que uno va a estar meditando sobre ella? Are you going to keep it in your heart for ages? ¿Va a tenerla guardada en su corazón por muchos años? Or are you going to develop a forgiving spirit? ¿O uno va a querer desarrollar un espíritu de perdón? The Bible says, don't go to sleep before you have a forgiven spirit. Y Forgiving spirit. la Biblia nos aconseja que no vayamos a dormir antes de que tengamos ese espíritu de perdón. So we must develop gentle, forgiving hearts. Así que tenemos que desarrollar corazones que son amables We y mustn't que give perdonan. place. We mustn't give place to the devil, it says. Dice que no tenemos que dar lugar al diablo. If you have stolen, don't steal anymore. Y si uno ha robado, no siga robando. Work with your hands. Do what you have to do. Trabaja con sus manos, haga lo que tenga que hacer. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, Que ninguna comunicación corrupta o mala proceda de la boca de la persona. but talk about those things which are good and edifying. Pero uno tiene que hablar de las cosas que son buenas y edificadoras. Be a minister of grace to others, Que uno pueda ser un ministro, un dador de gracia para otros. and grieve not the Holy Spirit of God, Y para que el Espíritu de Dios no se aleje de la persona. whereby ye are sealed unto the day of redemption. Porque ustedes han sido sellados para el día de la redención. So in other words, you have to internalize the ways of Christ Así que uno tiene que internalizar las vías de Cristo in order to qualify for the sealing. para calificar para ser sellado. So you must put away bitterness. Así que uno tiene que dejar a un lado toda amargura. I told you, my friend, he always tells people, choose between the two B's. You can be bitter or you can become bitter. Así que tengo un amigo que siempre les dice a todos sus amigos, mire, escogen entre estas dos opciones. Uno puede ser amargado o simplemente ser una persona mejor. Yes. So we have to be kind to one another, tender-hearted, forgiving, all of these aspects of the character of Christ. Así que dice acá, sed benignos con otros, uno con otros, misericordiosos, perdonadse unos a los otros. So he mentioned stealing, he mentioned all of these issues. Are they part of the law of God as well, yes or no? Así que él mencionó cosas como robar y otras cosas. ¿Son esas cosas que hacen parte de la ley de Dios, sí o no? Yes. Claro que sí. Let's go to Isaiah. Vamos a Isaías. Bind up the testimony. Aférrense al testimonio. Seal the law amongst my disciples. Sella la ley entre mis discípulos. To the law and the testimony, if they speak not according to this word, there is no light in them. A la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a esto, es porque no les ha amanecido. What's the testimony? ¿Qué es el testimonio? The testimony is the word of the prophets throughout the ages, and we have it in the Bible. El testimonio es la palabra de los profetas a través de los siglos y la tenemos en la palabra de Dios. And the law of God? Y la ley de Dios, The law of God is in the Pentateuch, the first 5 books of the Bible, la ley de Dios viene representada en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, known as the Torah, conocidos como la and that was Torah, also called the law. y que venían llamados también la ley. So if you do not speak according to what is in the Bible, Así que si uno no habla según lo que hay en la Biblia, well, then I'm afraid you cannot be sealed with the law. así que desafortunadamente uno no va a poder ser sellado con la ley. All right, so you must be Muy bien. Bible-based. Así que una persona tiene que estar viviendo o pensando basado sobre la Biblia. That's why Psalms 40 verse 8 says, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. Y es por eso que Salmos 48 dice que estoy contento de hacer tu voluntad, oh Señor, porque tu ley está en mi corazón. And Hebrews says, Y en Hebreos leemos, I will put my laws into their mind and write it into their hearts. yo pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. And I will be their God and they will be my people. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. So what is written here in the cognitive portion of your brain? Así que, ¿qué viene escrito acá en la porción cognitiva del cerebro de una persona? The word, the law. La palabra, la ley. In other words, to be sealed En otras palabras, ser sellados means to be so settled in Bible truth significa ser tan arraigado en la verdad bíblica that you cannot be moved. que uno no puede ser movido. So if somebody comes to you and says you mustn't do it this way, but I have another way for you, you will say, I will set my face like flint, I will not move.
Así que si una persona viene con usted y le dice, no, mire, no es así como dice la palabra, usted tiene que hacerlo de esta otra manera, bueno, la persona se va a arraigar en la palabra y va a decir, no, así como dice la palabra es como va a ser. And will there be a test of the sealing? Y va a haber también una prueba de este sello. Will someone come along and say, you mustn't do it this way, but I have another way for you? Es que va a suceder que alguien va a venir y va a decir, bueno, no lo tiene que hacer en esta manera como la palabra dice, pero lo va a tener que hacer de esta manera. And the Bible says yes. Y la Biblia dice, sí, van a llegar esos momentos. Well, let's read a little bit more. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Así que dice el texto, en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. That's according to the law and the testimony. Y acá dice de mantener el sábado sagrado, por eso, según la ley y el testimonio. It's on this day that you mustn't do any work. Y es en ese día que uno no tiene que trabajar. No one within your gates and none of your equipment. Nadie dentro de su propiedad y nada de su equipaje. Why? Because in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea, and all that in them is. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. And he rested the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Y se reposó en el séptimo día y por eso el Dios lo bendijo y lo honró el día de sábado. Now, if I made a law, Ahora, si yo hiciera una ley and I came to you and I said, here's my law, I want you all to keep Walter Fight's law. y viniera a ustedes y les dijera, miren, aquí está mi ley y quiero que ustedes guarden esta ley mía, es de Walter Fight. What would you say to me? ¿Qué me dirían ustedes? You'd say, you've gone cuckoo. Me dirían, no, está loco usted. Why would you say that? ¿Y por qué dirían eso? Because I don't have any jurisdiction to make a law over you. Porque yo no tengo ninguna jurisdicción para hacer una ley sobre ustedes. I have no right to tell you what to Yo do. no tengo ningún derecho a ustedes de decirle lo que tienen que hacer. Now, if your president made a law Bueno, si su presidente hiciera una ley and he says you must keep it, y dijera, ustedes tienen que guardar esta ley, and you went to y your ustedes le president, dijeran, no la vamos a guardar, then what would he do? ¿qué pasaría pues? He has the jurisdiction. Él tiene la jurisdicción, la autoridad. He can have you arrested. Él los puede hacer arrestar, He can put you in jail. los puede poner en prisión. So you better keep his law. Así que es mejor guardar su ley. So what's the difference between him and me? ¿Cuál es la diferencia entre el presidente y yo? He has the jurisdiction. Él tiene la jurisdicción, la autoridad. He has the authority to make a law. Tiene la autoridad de hacer una ley. And he has the territory to enforce it. Y tiene el territorio donde él puede dar su ley para que se obedezca. Now, who made the Ten Commandments? Ahora, ¿quién hizo los 10 mandamientos? God made the Ten Dios Commandments. hizo los 10 mandamientos. Now, how do I know that the law of God is binding to me? How do I know that? ¿Y cómo sé yo que la ley de Dios es algo que es para mí? Es decir, es algo que Dios requiere de mí. ¿Cómo sé eso? Because it says here, the Lord. Porque dice ahí el Señor. That's his name. Ese es su nombre. That's Yahweh. Es decir, Jehová. He made. He's the creator. Él hizo, es decir, es el creador. Whoa, that's more important than a president. Eso es mucho más importante que un presidente. Heaven and earth, Y la tierra y el mar. the sea, Y el mar. all that in them is. Y los cielos y todas las cosas que en ellos hay, en el mar. So he's the creator of heaven and earth and everything that there is. Así que Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en ellos. And that is why, because he rested, that is why he blessed the Sabbath day and he hallowed it. Y es por eso que Él descansó y es por eso que Él bendijo el día de reposo y lo santificó. If I remove this little piece here out of the Ten Commandments, Así que si yo quito esa pequeña frase que están viendo en la pantalla, esos versículos de los 10 mandamientos, then the law could have been given by anyone. la ley hubiera podido ser dada por cualquiera. And I wouldn't know where it was binding. Y yo no hubiera sabido por qué tiene autoridad sobre mi vida. So this little portion gives authority to the entire Ten Commandments. Así que esta pequeña porción da autoridad sobre todos los 10 mandamientos. He rested on the seventh day. Porque Él descansó en el séptimo día. That's the word nuach. Es la palabra en hebreo nuah. It means to be confederate. Y eso significa descansar, dar consuelo, estar confederado.
It means to give comfort. y significa dar aliento. And so he has this personal relationship with his creation. Así que Dios tiene esa relación personal con su creación. And he says it is a sign, the Sabbath, Y dice que el sábado es una señal that he is the one that sanctifies us. que Él es el que nos santifica. So this Sabbath has a very special relationship to God. Así que este concepto del día sábado tiene una relación muy especial con Dios. And in Ezekiel 20 he says, the Sabbath is a sign between me and you that you may know that I am the Lord your God. Y en Ezequiel 20, 12 y 20 dice que el sábado es una señal entre ustedes y yo para que ustedes sepan que yo soy el Señor su Dios. So now, let me just get this straight. Bueno, déjame pensar sobre esto un momento. If I'm keeping the Sabbath, Si yo estoy guardando el sábado, I'm acknowledging that I belong to the Lord, yo estoy reconociendo que yo pertenezco al Señor, that He is the one who has confederacy with me, que Él es el que tiene esta relación, esta confederación, entre comillas, conmigo, and I acknowledge that He is my God. y yo reconozco que Él es mi Dios. Now, what if someone else comes along and says, well, excuse me, that day is His, but I tell you, you must keep another day. ¿Y qué pasa si alguien más viene y dice, no, miren, ok, ese día es de Él, pero yo les digo que tienen que guardar este día, Because I say so. porque yo digo así? Well, then we have to choose between two authorities. Bueno, aquí uno tiene que escoger entre dos autoridades. So the Sabbath is not just an issue of a day, it's an issue of whose authority is paramount in my life. Así que el sábado no es simplemente una cuestión de un día, es la cuestión profunda de cuál es la autoridad que va a dominar o que yo voy a dejar que domine mi vida. So in Exodus 31:13, Así que en Éxodos 31:13, it says, "Speak thou unto the children of Israel and say, y dice, hablad ustedes a los hijos de Israel y decid, Verily my Sabbath you shall keep, for it is a sign de seguro ustedes guardarán mis sábados porque es una señal that I am the Lord that sanctifies." de que yo soy el Señor que los santifica. Now, this is scary Ahora, esto puede dar miedo, because the Bible says without sanctification you will not see God. porque la Biblia en el Nuevo Testamento dice que sin santificación uno no va a ver a Dios. And if He's the one that sanctifies you, well, then I want to be sure that I'm doing the right thing. Y Él es el que nos santifica, así que yo quiero estar seguro de hacer la cosa correcta. In Exodus 31:16, He says it's a perpetual covenant. It lasts forever. Y en Éxodos 31:16 dice que es un pacto perpetuo que sigue para siempre. Now, what does this sign mean? Ahora, ¿qué significa esta señal? The word there in Hebrew is oth. Bueno, en hebreo la palabra señal es oz. And by the way, the Lord says that He was refreshed Y, when He rested. y el Señor dice que cuando Él se reposó en el sábado, Él fue reavivado. Which is the Greek word or the Hebrew word here, nafash. Y bueno, la palabra que se utiliza en hebreo ahí es el verbo nafash. Well, the word sign in Hebrew means a mark. Ahora, la palabra señal en hebreo significa una marca, A distinguishing mark. un marco que distingue, A banner. como una bandera también, An ensign. A standard. un estandarte, una señal que se ve, You know, like an army has a flag and says, this is our flag. como un ejército que tiene una bandera y dice, esta es nuestra bandera. So this is the flag. If I'm in the army of the United States, then I walk with the flag of the United Si yo States. estoy en el ejército de Estados Unidos, pues yo camino con la bandera de Estados Unidos. What is the Lord's standard or banner? ¿Y cuál es el estandarte o la bandera de Dios? It's the Sabbath. Es el sábado. It's the Sabbath. It's Es His el flag. sábado. It's His standard. Es su bandera, es su estandarte. And I pay allegiance either to His standard or to someone else's Así standard. que yo puedo tener una alianza hacia el estandarte de Dios o hacia el estandarte de otro poder. And the word nafash means to breathe upon. Y la palabra nefesh significa respirar o inspirar sobre una persona. So there's this relationship with Así God. que hay esa relación de descanso con Dios. It's a very nice story, the Sabbath. Así que el sábado en ese sentido es una historia muy interesante, muy bella.
So God's mark, His sign, His seal Así que el marco de Dios, su señal y su sello, find their authority in the Sabbath. encuentran su autoridad en el sábado. And that makes everything else binding. Y eso hace que todo el resto que él ha dicho sea también algo que se nos da para hacer. Thou shalt not steal. Tú no robarás, no se va a hacer. Thou shalt not lie. Tú no mentirás, no se va a hacer. Who gives authority to that commandment? Who said it? ¿Quién da autoridad a ese mandamiento? ¿Quién lo dijo? The one who created you. El que te creó. His jurisdiction is heaven and earth. Su jurisdicción, su autoridad es el cielo y la tierra. That's only in the Sabbath. Y esto lo encontramos explicado solamente en el sábado. So without the Sabbath commandment, Así que sin el mandamiento del sábado, none of the other laws would have any authority. todas las otras leyes no tendrían ninguna autoridad. But if I keep the law and I keep the Sabbath, I acknowledge the entire authority of God. Pero si guardo la ley, si guardo el sábado, yo estoy reconociendo la autoridad de toda la ley de Dios. You see, when you have a seal on a document, here's the United States seal, Así que cuando una persona tiene un sello en un documento, aquí está el sello de los Estados Unidos, and let's say it's Barack Obama who puts his seal on a new law, y digamos que sea Barack Obama que pone su sello en una nueva ley, then it'll say Barack Obama, y dirá Barack Obama, President. presidente. Jurisdiction, United States of America. Jurisdicción, autoridad, los Estados Unidos de Norteamérica. And God does it. Y cuando Dios lo hace, He says, Yahweh, dice Jehová, Creator, creador heaven and earth. del cielo y de la tierra. That's a bit bigger than the United Bueno, States. eso es un poco más grande que los Estados Unidos de Norteamérica. So a seal authenticates a document. Así que un sello comprueba un documento. And a king's seal would do exactly the same. Y un sello de un rey haría exactamente lo mismo. Now, if his jurisdiction is heaven and earth, Así que si su zona de autoridad, su jurisdicción es el cielo y la tierra, and he is the creator, y él es el creador, has someone else the right to say, not that, my way? alguien más puede decir, no, eso no, así, yo lo quiero hacer de esta manera. No, nobody should have that right. No, nadie puede tener ese derecho. So this Decalogue gets its authority from the seal in the fourth commandment. Así que este decálogo recibe su autoridad del sello que se encuentra en el cuarto mandamiento. And he wrote it with his finger in stone. Y él lo escribió con su propio dedo en piedra. You know, God likes to write with his finger. Así que a Dios le gusta escribir con sus dedos. He wrote the commandments in stone with his finger. Así que él escribió los mandamientos en piedra con su dedo. When Babylon's time was up, he wrote with his finger against the wall. Cuando el tiempo del imperio de Babilonia se había acabado, él escribió con su dedo en la pared. And when he exposed the hypocrisy of the Pharisees, he wrote with his finger in the sand. Y cuando reveló la hipocresía de los fariseos, él escribió con su dedo en la arena, en el piso. You better take note when he writes with his finger. Así que uno mejor se fija cuando Dios escribe con su dedo. So the seal of God is in the heart of the law. Así que el sello de Dios está en el corazón de la ley. He says, remember the Sabbath day. Maybe we can forget it. Así que dice aquí, acuérdate del sábado, porque a lo mejor no nos podemos olvidar, For the Lord porque el Señor made hizo heaven and earth. el cielo y la tierra. And so we have the entire authority of God embodied in that commandment. Así que tenemos la autoridad entera de Dios que está incluida en ese mandamiento. So there is the seal. Así que aquí hay el sello. Seal up the law. Sella la ley, Obey God's commandments. obedece los mandamientos de Dios. Make your heart soft. Be forgiving. Become kind. Use Jesus as your example. Haz de tu corazón algo dulce. Conviértete en una persona que es amable. Utiliza a Jesús como ejemplo. And if you love Him, then you keep His command. Y si tú amas a Él, pues guardas sus mandamientos. If you love someone else, Si tú amas a otra persona, otro poder, well, then you can keep that other person's command. así que uno puede guardar los mandamientos de esa otra autoridad. But if you're settled on God, then you keep His. Pero si tú estás arraigado en Dios, pues vas a guardar sus mandamientos. His name, His title, His territory is there in the law. Su nombre, su título y su territorio están ahí involucrados en la ley.
And that is why the Sabbath in particular will become a sign of authority. Y es por eso que el sábado en particular se convertirá en un símbolo de autoridad. No wonder in Isaiah 58 he says, if you turn away thy foot from the Sabbath, Y es por eso que en Isaías 58 dice que si ustedes guardan el sábado from doing thy pleasure on my holy day. para que no hagan su placer durante mi día sagrado. So which is the day of the Lord here? ¿Cuál es el día del Señor acá? Sabbath is the El day of the sábado Lord. es el día del Señor. Why does Rome say no, Sunday is the day of the Lord? ¿Y qué hay de malo en decir que el domingo es el día del Señor? Where they get it from? ¿De dónde lo sacaron? It's thumbology. They suck it out of their thumb. It's Bueno, not in the Bible. Es un conocimiento que no vino desde la Biblia. And you must call the Sabbath a delight. Y uno tiene que llamar el sábado una delicia. You mustn't say, oh, not another day, I have to go to church. No tiene uno que decir, no, otro día que voy a ir a la iglesia. And you must call it honorable Y tiene que llamarlo honorable. and not do your own thing. Y no hacer su propia cosa. You know, people don't like a law like that. A la gente no le gusta una ley así. Nor finding thine own pleasure, speaking thine own words. Y sin buscar su propio placer o sus propias palabras. Then you will delight yourself in the Lord. Y después uno va a tomar mucho gusto en el And Señor, it dice will el cause you texto. to ride upon the heights. Y Él lo va a permitir que usted pueda sobresalir sobre los montes. And you will have the inheritance of your father Jacob. That's eternal life. Y uno va a recibir la herencia de su padre Jacob, es decir, la vida eterna. People don't like a law like that. A la gente no le gusta una ley así. People like to be told exactly what to do. A la gente les gusta que se les diga exactamente lo que tienen que hacer. And so the Jews helped God a little bit Así que los judíos ayudaron a Dios un poco. and wrote over 2,000 laws as to what you may do on a Sabbath and what you may not. Así que los judíos escribieron más de 2000 leyes sobre lo que uno podía hacer y lo que uno no podía hacer durante el día de sábado. And so it became a burden. Así que se convirtió este día en una carga. Here it says, don't do your own thing Y aquí dice simplemente, bueno, no hagas la cosa tuya and have delight in the Sabbath. y deleítate en el sábado. The Sabbath is a love affair. Así que el sábado es una cuestión de amor. If you love someone, you want to be with that person. Si tú amas a alguien, tú quieres estar con esa persona. And it's not a burden to be with that person. Y no es una carga estar con esa persona. So if the Sabbath is a burden, you don't love God. Así que si el sábado es una carga, pues no estás amando a Dios. Now some will shout, well, hold on a second, that was a Jewish Sabbath. Y bueno, algunos dirán, no, momento. Ese era el sábado de los judíos. Then why does it say here the sons of the strangers that join themselves to the Lord? Y acá porque dice que son los hijos de los extranjeros que se unen a Dios. Everyone that keeps the Sabbath, Todos los que guardan el sábado, I will make them joyful in my house of yo los prayer. voy a hacer llenos de gozo en mi casa de oración. Because this house of prayer is for all people. Porque mi casa de oración es para todos los pueblos, dice el texto en Isaías 56. It's a very poor excuse to make it a Jewish Sabbath. Así que es una excusa muy pobre hacer que el sábado sea algo solo para los judíos. Now here's something interesting. Aquí hay algo interesante. Deuteronomy 11:13 to 20. En Deuteronomio 11, de 13 a 20. It says, if you will listen carefully to my commandments, Así que dice, si tú escuchas atentamente a mis mandamientos, so don't let yourself be deceived, así que no sean engañados, then you must bind them for a sign upon your hand, tienes que atarlos como señal en tu mano and they must be frontlets between your eyes. y tienen que estar entre tus ojos. So you must have them here, Así que uno lo tiene que tener en su mano and you must have them there. y los tiene que tener también aquí en la frente. Oh, so the Jews wrote them out, Así que los judíos ¿qué hicieron? Pero los escribieron, stuck them there and stuck them there. así que los pusieron pegados en su mano y pegados en su frente. Job done. Bueno, buen trabajo. Do you think that's what God had in mind? ¿Y es eso lo que Dios verdaderamente quería? I don't think so. Yo no creo. I think he wanted to say, I want you to think accordingly, Creo que él quería decir lo siguiente, quiero que tú pienses de una cierta manera, es decir, según la ley, and act accordingly. y que tú actúes según esa ley. Okay, so Muy the bien. commandments must be there and there. Así que los mandamientos tienen que estar en la frente y Let's en la just mano. make sure. Another verse, Deuteronomy 6 to 8. Asegurémonos de esto. Otro versículo, Deuteronomio 6, de 6 a 8. And these commandments, where must they be? ¿Y esos mandamientos dónde tienen que estar?
as a sign on your hand. como una señal en tu mano, You must act accordingly, es decir, uno tiene que actuar según ellos and they must be there. y tienen que estar aquí también. Will there be another mark which is called the mark of the beast? Va a haber otra marca que va a ser llamada la marca de la bestia. Doesn't the Bible speak about that? ¿No habla acaso la Biblia sobre eso? And where must it be? ¿Y dónde tiene que estar ella? On your hand ¿En la mano or O- on your forehead? o en la frente? Now that's fascinating because God's commandment must be on your forehead or in your forehead and your hand. Y eso es fascinante porque los mandamientos de Dios tienen que estar en la frente y en la mano. You see, Rome has another set of commandments, Así que Roma tiene otros tipos de reglas, de mandamientos, and they're quite happy if you are convinced that they are right. y están bien contentos si uno está convencido que son correctos, But if you know that they're not right, pero si uno sabe que no están correctos, then they're also happy if you do what they say están contentos si uno, bueno, hace lo que ellos dicen y ya, for fear of the consequences. a causa de miedo de las consecuencias. So if you go to Exodus 13, verse 9, Así que si uno lee en Éxodo 13:9, it says that the law of the Lord must be there and there. dice que la ley de Dios tiene que estar aquí y aquí. So this is really interesting. Así que esto es muy interesante. The Sabbath is a day of rest, El sábado es un día de reposo, it's a day of blessing, es un día de bendición, a day of peace, es un día de paz, it's a sign, es una señal, it's a memorial of nos creation, hace recordar de la creación, symbol of es un sanctification, símbolo de la santificación, and a hallowed day, es un día venerable and a perpetual covenant. y un pacto perpetuo. Don't mess with the Lord's Sabbath. Así que no se metan con el sábado de Dios. So what does it mean to be sealed? Así que ¿qué significa ser sellados? It's to have God's word in my heart Es tener la palabra de Dios en nuestros corazones and to be absolutely convinced in my mind y de estar absolutamente convencido en la mente de uno and showing it through my action y demostrar eso por medio de las acciones de una persona, that I am the Lord's by obedience. que yo soy del Señor por medio de la obediencia. Is it important to know how to be sealed? I think so. Es importante saber cómo uno puede ser sellado y yo creo que sí. How many are going to be sealed? Ahora, ¿cuántos van a ser sellados? Well, in Revelation 7:5, we go through all the tribes that are going to be sealed. Bueno, regresemos a Apocalipsis 7:5. Aquí podemos hablar de todas las tribus que van a ser selladas. And there they all are, Ahí están todas la lista de ellas, right up there to verse 9. hasta el versículo 9. Let's go back to verse 9. Regresemos un momento a versículo 9. And you can see something interesting here. Y aquí pueden ver algo interesante. After this I beheld, Y después de esto miré. first he what? Primero, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo? Heard. Escuchó. Now he looks. Y ahora él mira. And he sees a great multitude. Y él ve una gran multitud, dice el texto. So is it a literal figure, the 144,000, or is it a figurative figure? Así que es un número literal, estos 144,000, o un número simbólico, figurativo. It's a figurative, a symbolic Es figure. un número simbólico. All right? Muy bien. Which no man could number, just to put it beyond doubt. Así que aquí para ponerla más allá de cualquier duda, dice, vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, Of all nations. de todas las naciones. Isn't that marvelous? ¿No es eso maravilloso? That includes Bolivia. Eso incluye a Bolivia. And they're going to stand before the Lamb and before his throne. Y ellos van a estar enfrente a Dios y frente a su trono. And they'll have white robes, the robes of righteousness. Y ellos van a tener las ropas blancas, la ropa que representa la justicia de And Cristo. palms of victory in their hands. Y con palmas que representan la victoria en sus manos. Now, when you look at the listing here in Revelation chapter 7 Ahora, cuando uno mira la lista de las tribus en los versículos antes del versículo 9, of the tribes, then it differs to some of the others. pues esta lista de los nombres de las tribus es un poco diferente de otras listas que encontramos en la Biblia. For example, in Revelation chapter 7, the tribe of Dan is not there. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis, la tribu de Dan no viene mencionada. Does that mean that nobody from the tribe of Dan is going to be saved? ¿Significa esto que nadie de la tribu de Dan va a ser salvo?
Of course not, because when you read your Bible, you will see the mighty men of David. Some of them were from the tribe of Dan. Claro que no, porque cuando uno lee la Biblia va a ver que, por ejemplo, algunos hombres poderosos de David, que eran en su ejército, pertenecían a la tribu de Dan. There's the listing in Genesis, Aquí encontramos también la lista en Génesis and it starts with Reuben. y empieza con Rubén. Well, that's a good choice. Bueno, eso es una buena elección. After all, he was the firstborn. De hecho, él fue el primer nacido. But in Revelation, the first one to be mentioned is Judah. Pero en Apocalipsis 7, la primera tribu que se menciona es Judá. Why Judah? ¿Y por qué Judá? Because who's the lion from the tribe of Porque Judah? ¿quién es el león de la tribu de Judá? Christ. Cristo Jesús. So Judah takes first place, even though he's not the firstborn. Así que Judá toma el primer lugar a pesar de no haber sido el primogénito. Dan is not here, although he's there in Ezekiel and he's there in Genesis. Dan, la tribu de Dan no viene encontrada a pesar de estar en la lista de Génesis y en la lista de Ezequiel. So to take these things very literally would be problematic. Así que tomar estos asuntos de manera muy, muy literal sería un problema. It could be that Dan is left out because became a symbol of the early apostasy. Puede ser que la tribu de Dan, el nombre fue dejado afuera porque en esos tiempos era un símbolo de esa apostasía temprana. And do you have to be a literal Jew because you belong to a literal tribe? Y tiene que ser uno un judío literal porque pertenece a una tribu literal. No. Romans says, for No. he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly. Porque Romanos 2, 28, 29 nos dice que pues no es judío el que lo es exteriormente, y la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. So all these people today who want to be part of a literal tribe of Israel so that they can be saved, Así que todas esas personas que quieren ser parte de una tribu literal de Israel para ser salvos, I think they really missed the point. yo creo que aquí no están entendiendo exactamente de cómo va el asunto. In fact, it's presumption De hecho, es presunción. because they define themselves as Israel so that they can be saved. Así que se tienen que definir a ellos y a su grupo como si fueran Israel para ser salvos. If you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Así que si uno es de Cristo, ciertamente es linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, dice Gálatas. Oh, there's text upon text which says salvation is for everyone. Y hay texto tras texto tras texto que dice que la salvación es para todos. And we read on there from verse 10 in the book of Revelation. Así que seguimos leyendo en el libro de Apocalipsis del versículo 10. And they cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. Y dice el versículo 10, capítulo 7, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. You see, salvation never depends on my merits. Así que ven, la salvación nunca depende de mis méritos, It always depends on His merit. siempre depende de sus méritos. And that's safe. Y eso es algo seguro. Lest I start walking around thinking I'm just the bee's knees. Simplemente pues, si empiece a pensar que yo lo puedo hacer. And all the angels stood around about the throne and about the elders. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos And the four beasts and fell before the throne on their faces, and they worshipped God. y los cuatro seres vivientes se prostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, Saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. y diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Who will be able to stand? ¿Quién va a poder sostenerse de You know, pie? those angels are holding back the wind. Esos ángeles están reteniendo los vientos. But I think every now and then some wind slips through their fingers. Así que yo creo que pero de vez en cuando alguna parte de ese viento, como quiero, se les escapa por los dedos. I'm sure you felt some of the Y wind. estoy seguro que ustedes a lo mejor ya han sentido algo de ese conflicto por esos vientos. And one of the elders answered, saying unto me, Y uno de los ancianos habló diciéndome, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? And he said, These are they which came out of the great tribulation.
Y el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. And they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. And that's why they're here before the throne. Y es por eso que están ahí enfrente del trono. So now we understand what it means to be sealed. Así que ahora entendemos lo que significa ser sellado. It means to stand for God's word and be obedient to its principles. Significa estar arraigado en la palabra de Dios y ser obediente a sus principios. But we're going to go through a tough time. Pero uno va a pasar por tiempos difíciles. But hang on, because there'll be no more hunger, Pero resistan porque aquí dice que no tendrán hambre ni sed, no more thirst, ni sed, and the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, and he will wipe all tears from their eyes. y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isn't that a beautiful portion of the Bible shifted in there, just between the sixth and the seventh seal? ¿No es esa una porción de la Biblia muy bella que ha sido puesta entre el sexto y el séptimo sello?